Sacas el como gato a conectar. como una marquetería. Eso es Óigala. una puerta garaje blanca. ¿Ya no empezamos? Cata. Pues ahí la puerta garaje. Es una Espere que puerta está en la garaje marquetería. y la señora le tira las llaves. Hola, Cata. No lo Chiquita. Bueno, yo la voy a poner en silencio. Ya la puse en Mejor. silencio. Empezamos entonces. Dale, dale, hágale. Sí, ya. Bueno, listo. Buenas noches a todos. Para iniciar, pues agradecerles que se hayan conectado el día de hoy y para compartirles información sobre la seguridad y salud en el trabajo. Espero pues que esa información que les pueda servir a ustedes tanto en su vida profesional como personal, pues esto es de información que puede servirle a uno en cualquier momento. Entonces vamos a empezar con una breve historia. Yo pienso que todo debe empezar con una historia y cómo inició. Entonces, para eso, pues entonces el libertador Simón Bolívar, en el año 1819, en un discurso en el Congreso de Angostura, él dijo que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Entonces estas palabras ya dan como un inicio como a la integralidad y a tener en cuenta el factor social como parte de un gobierno. Es allí donde se empieza a hablar de que deben existir unos factores o unos indicadores como mínimos para la sociedad en la forma de su trabajo. Entonces, después del año 1904, Rafael Uribe Uribe, en una conferencia, él habló y solicitó de que sean indemnizados los trabajadores por accidentes laborales. Asimismo, habló de seguridad y salud en el trabajo durante una conferencia en Bogotá, en el que propuso proyectos de ley relacionados con el caso. En el año 1915 fue aprobada la obligación de que toda empresa debe pagar indemnización a los trabajadores en caso de incapacidad, muerte o asumir sus gastos funerarios. Entonces, se empiezan a reconocer como unos derechos a los trabajadores. Se crea la Oficina de Medicina Laboral, se establece la legislación laboral y se habla de riesgos de trabajo. Se empiezan a tener condiciones a tener en cuenta para los trabajadores y el desarrollo de sus labores. Y en el año 1938, mediante la Ley 53, se otorgó el derecho a la protección a la mujer embarazada y sus 8 semanas de licencia. Entonces, miren cómo ha cambiado, por ejemplo, esta parte de la licencia de maternidad. En el año 1938 se dan 8 semanas. ¿Qué es en la actualidad? Son 18 semanas de maternidad para las mujeres, para los padres también se les da ya 8 días de licencia de paternidad. Y así ocurre para el caso de un solo hijo, para el caso de 2 hijos entonces se duplica, también para las mujeres que son adoptantes. Entonces se empiezan a tener también derechos sobre las mujeres trabajadoras. En el año 1915 se estableció la legislación sobre salud ocupacional. En 1950 ocurre algo muy importante que es la creación del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se establecen normas relativas a la salud ocupacional y pues todo lo que tiene que ver con trabajadores. Entonces, hasta 1968 y así, se van dando cambios y evoluciones en la historia. Y esto, entonces, en 1994 se genera el Sistema General de Riesgos Profesionales, como un conjunto de normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir y a proteger a los trabajadores. Bueno, entonces se dice que después se dio la modificación de ley en el que se cambia del sistema, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se cambia de programa de salud ocupacional. Es decir, antes existía el programa de salud ocupacional y ahora se le da el nombre de sistema de gestión y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque a partir de ese año se empieza a generar los sistemas integrados. Esa es una razón. La otra razón es porque se tienen en cuenta entonces los riesgos laborales y bueno, en fin, más adelante les voy a contar sobre eso. Entonces,
¿De qué se trata la modificación de ley? De dos palabras muy importantes, que son evitar y mejorar. Evitar y mejorar. ¿Evitar qué? Evitar los accidentes y los incidentes. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un accidente de trabajo? Que los incidentes, ejemplo, hay un charco en el piso en una planta de trabajo. Entonces una persona pasó y se resbaló, pero no se cayó. Eso es considerado un incidente. Que se caiga y que genere daños en su salud, eso ya se considera un accidente. Entonces eso es lo que se trata de evitar. Evitar accidentes e incidentes laborales. Y de mejorar ¿qué? Las condiciones laborales del trabajador. Entonces, para ello, la modificación trae los objetivos de mejorar las condiciones del medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. ¿Cómo? Por medio del mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. El bienestar físico, mental y social está representado por un triángulo equilátero. Este triángulo, pues como su nombre lo dice, tiene todos los lados iguales. Si uno de los lados es desequilibrado o tiende a otro lado, se dice que se genera una enfermedad, ya sea laboral o ya sea por otra razón. Bueno, entonces, es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua. Para realizar la mejora continua, entonces se plantea el ciclo Deming, que es este. Se trata de planear, hacer, verificar y actuar. Esto para llevar un control y para hacerlo de forma continua, por medio de políticas, de planificación, de aplicación, evaluación, de auditorías y de acciones de mejora, con el objetivo de planificar, de anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad. Planear significa la asignación de recursos. Hacer significa la aplicación y puesta en práctica de ellos. Verificar se trata de evaluar los resultados tanto activos como reactivos del programa. Y actuar significa realizar exámenes continuos. Entonces, por eso se plantean los métodos de evaluación, que son 5 pasos para la prevención. Y aquí se ve reflejado el ciclo de mejora continua. Entonces, el paso 1 se trata de identificar los peligros. ¿Cómo? Entonces, haciendo uso de revisiones o auditorías constantes o de la comunicación con las personas que trabajan en el lugar. El paso 2 es determinar quién podría resultar perjudicado y cómo, es decir, las personas que trabajan en ese lugar o con esas herramientas. El paso 3 es evaluar los riesgos y determinar las precauciones. El paso 4 es registrar sus conclusiones y ponerlas en práctica, y el paso 5 es examinar su evaluación y actualizarla si es necesario, es decir, tomar decisiones o hacer cambios que mejoren todos esos procesos para evitar los accidentes e incidentes. Esto trae unos beneficios, como son mejorar la calidad del ambiente laboral, logra mayor satisfacción en el personal y mejora la productividad y calidad de los productos y servicios. ¿Por qué? Porque si yo como trabajador siento que a mí me están brindando protección, que me están ayudando a cuidar, que me brindan los elementos para yo protegerme y realizar mi trabajo seguro, pues entonces yo puedo trabajar con mayor satisfacción, yo puedo trabajar más tranquilo, yo puedo hacer las cosas sabiendo que hay un respaldo sobre mí. El sistema de gestión está conformado por 4 subprogramas que son necesarios aplicar. Entonces, está el subprograma de medicina preventiva, el subprograma de higiene y seguridad industrial, el funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional. Es muy importante tener el comité paritario, ya lo vamos a mencionar, y el de medio ambiente. Todos ellos para garantizar que una integralidad y para que se pueda garantizar cuestiones de seguridad, cuestiones de manejo del medio ambiente, si es el caso de empresas que puedan generar consecuencias negativas o positivas sobre el medio ambiente, ¿cierto? De generar por medio del, por ejemplo, un trabajadores y los administrativos. Y de higiene y seguridad industrial, si de pronto existen riesgos que puedan afectar al trabajador.
Entonces, el copazo, o el del que ahorita les mencionaba, tiene unas obligaciones muy importantes. Entonces, es allí donde se tiene que fortalecer todos los medios de comunicación y todas las formas de interrelación, ya sea vertical, horizontal, ¿cierto?, que debe existir en una empresa constante y que debe ser reforzado. Las obligaciones del copazo son vigilar el cumplimiento del sistema de gestión, promover y divulgar las actividades del sistema de gestión, realizar visitas periódicas, puestos de trabajo, equipos de mayor riesgo y áreas de trabajo, informar al empleado de la existencia de factores de riesgo, sugerir a la empresa medidas de prevención y en sí, hay muchas. O sea, estas son simplemente como las más relevantes, pero realmente son muchas las obligaciones que tiene el copazo y el copazo está formado tanto por personal administrativo como por personal obrero o de trabajadores. Esta conformación del copazo está dada por la cantidad de empleados que tenga la empresa. Entonces, si la empresa cuenta con entre 10 y 49 trabajadores, debe existir un copazo que esté compuesto por una persona de administrativos y una persona de empleados. Si es una empresa entre 50 y 499 trabajadores, entonces deben ser 2 de ambas partes. Si es entre 500 y 990, deben ser 3 de ambas partes. Y si son de 1000 o más, entonces deben ser 4 representantes como mínimo de cada una de las partes. Entonces, además del copazo, deben existir un comité de convivencia laboral. Este comité de convivencia es el que garantiza que los derechos laborales se den y se cumplan, y que exista, aparte del copazo, que es el encargado más de la parte del sistema de gestión, que se cumplan unos derechos laborales y que las personas puedan allí como comunicarse con la parte administrativa y gerencial y decir, por ejemplo, si yo estoy sufriendo de bullying, que en este caso no sería bullying, sino moving, porque ese es el nombre que se le da para el acoso laboral, si de pronto yo estoy teniendo inconvenientes, ¿cierto? Entonces, este es el comité de convivencia, son personas encargadas de generar ese puente de comunicación entre la gerencia y los empleados. Por eso que eso debe ser conformado como con mucho cuidado, porque son las personas que están encargadas de cumplir funciones muy importantes entre la empresa. Y esto solamente se logra si hay una buena comunicación. Entonces, para nosotros, por ejemplo, quienes seamos empleadores o empleados de empresas, tenemos unas responsabilidades y obligaciones con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no son solamente los empleadores, o si yo voy a una gran empresa a trabajar y eso ya está implementado, no es simplemente llegar y decir, sí, yo hago parte de esa empresa y ya. Yo tengo unas responsabilidades como empleador o como empleado de esa empresa. Entonces, los empleadores, ¿qué responsabilidades tienen? Definir y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta respuesta y que llegue a todos y cada una de las personas, ya sean outsourcing o sean empleados del más bajo rango o del más alto, ¿cierto? Porque podemos encontrarnos con tal grado de indiferencia que no está enterado, pero esto debe ser informado a todas las personas de forma masiva. Como con plegables, con comunicados, no sé, hay diferentes métodos para uno comunicar este tipo de información y debe ser divulgada de forma segura y que se asegure pues que todas las personas les llegó la información. También existe la responsabilidad de asignación y comunicación de responsabilidades como parte del copazo o como parte simplemente de los empleadores. Deben asignar y comunicar las responsabilidades que las personas tienen con la empresa, con ellos mismos, con el medio ambiente y con la higiene. También hay rendición de cuentas al interior de la empresa. Los empleadores deben tener claro cuáles son sus estados, ¿cierto? Y qué es la plata, el dinero que van a destinar siempre para el sistema de gestión. Definir los recursos para llevar a cabo todas las actividades.
gestionar los peligros y riesgos, es decir, llevar auditorías internas, hacer el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar, llevarlo siempre de la mano para que se gestionen los peligros y los riesgos de forma constante. El plan de trabajo anual, o sea, se deben estimar unos planes de trabajo anuales y se deben tener claridad siempre. Se deben tener planificados y se deben tener fechados, o sea, debe ser claro los momentos en los que vayan a existir reuniones, en los que vayan a existir capacitaciones y demás. También existe la participación de los trabajadores. Se les debe dar lugar a los trabajadores para que puedan aportar al sistema de gestión. Es muy importante, como les dije, la comunicación y que existan los medios de participación, porque es de la única manera en que nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuáles son los peligros y riesgos. Es la única forma, escuchando a quien realiza la tarea y a quien se desempeña en ese lugar de trabajo, qué es lo que pasa y qué es lo que realmente les afecta. Pero también, entonces, los empleados tienen obligaciones claras para el sistema de gestión y para que este se desarrolle como de una forma idónea. La primera es procurar el cuidado integral de la salud, cuidarse, usar los elementos de protección personal que sean suministrados por la empresa. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. ¿Cómo se hace esto? Pues hay formas como en que los empleadores se curan en salud. Y yo como empleador, entonces, tomo exámenes médicos a todos los empleados cuando van a ingresar, ¿cierto? Pero no es solamente eso, porque yo como empresa conozco el estado de salud de mis empleados cuando ingresan. Pero si ellos no se comunican y no dicen qué es lo que está pasando y no comparten esa información sobre su estado de salud, pues entonces van a haber fallas y van a haber momentos en los que no van a funcionar bien el trabajo, porque eso puede significar que la persona tenga incapacidades o que tenga un bajo nivel, un bajo desempeño en su trabajo, y eso causa pues consecuencias monetarias y de calidad en el ambiente laboral. También se deben cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Es decir, como ya existe una política de seguridad y salud establecida por los empleadores, pues entonces yo como empleado debo cumplir ese reglamento. ¿Cómo? Entonces, yendo a las capacitaciones en las que me sea convocado, haciendo uso de los elementos de protección, comunicando mi estado de salud, ¿cierto? Participando activamente del sistema de gestión. Informar al empleador de riesgos latentes en el sitio de trabajo. Como decía ahorita, la comunicación. Si yo no logro transmitir cuáles son las debilidades y las deficiencias en las que estoy fallando, pues entonces la empresa no va a tener cómo mejorar en ese aspecto. Y bueno, así demás, hay muchas responsabilidades también para los empleados. Entonces, pues yo les iba a hablar un poco de los riesgos, pero en la sesión de Juan David les voy a ilustrar un poco sobre los riesgos que existen. Aquí les comparto una tabla de clasificación de riesgos en la que, bueno, existe primero el ambiente de trabajo o microclima, que está destinado por qué, o que se trabaja como la ergonomía, el clima, todas esas cosas pequeñas que pueden afectarlos a nivel de instalaciones en el trabajo. Entonces existen también contaminantes del ambiente de tipo físico, químico y biológico que pueden afectar nuestra salud y que pueden generar un riesgo para el trabajador. También existe insalubridad locativa y ambiente deficiente, sobrecarga física, ya sea en parte de ergonomía o en parte psicológica. Sobrecarga, ¿cierto? Y productores de inseguridad, entonces de tipo mecánico, físico, químico, instalaciones deficientes y en mal estado y de orden de aseo y deficientes. ¿Cómo se previenen estos riesgos? Pues con un estudio constante por parte de la empresa para prevenirlos y haciendo uso de los elementos de protección personal, de los elementos de peligro, ¿cierto? Haciendo caso a las recomendaciones que se dan. Pero en la parte de salud, entonces se puede decir que
hay dos entornos que afectan la salud de una persona. Está el entorno laboral, que se dice que afecta el 30% de la persona, y el entorno social, que afecta el 70%. Entonces, ¿de qué depende el estado de salud del trabajador? De su estilo y prácticas de trabajo, del grupo de trabajo, de la organización y cultura, de condiciones del medio ambiente. Pero yo puedo decir que si mi entorno laboral es deficiente, pues eso ya pasa también a poder ocupar una parte del entorno social. Entonces, el entorno social no es solamente el 70%. Uno puede estar afectado por el otro y eso puede causar enfermedades en los trabajadores. Es por eso que es tan importante tener claro, por ejemplo, esos estilos y prácticas de trabajo, todo lo que tenga que ver con el entorno laboral. Porque si yo como empleador brindo unas condiciones asertivas, eficientes en el trabajo, pues puedo mejorarle ese entorno social a esa persona, con una buena remuneración, con un trabajo digno, con un trato digno, ¿cierto? Entonces, también dice que hay una historia natural de la enfermedad. Dice que hay un estado de preenfermedad, hay un estado subclínico y clínico. Entonces, en el estado de preenfermedad se dice que es cuando se sabe que el trabajador está expuesto a un riesgo, pero que no ha desarrollado ninguna enfermedad. Hay un estado subclínico y es cuando el trabajador sigue estando expuesto a ese riesgo, pero ya empieza a presentar problemas de salud no graves. Y el estado clínico es cuando ya desarrolla problemas laborales, ¿cierto? Problemas de salud como desarrollados por el desarrollo de su trabajo, valga la redundancia. Existe prevención en la salud. Entonces, aquí les puse un cuadro para que puedan visualizar que hay una prevención primaria, secundaria y terciaria. Estos son los tipos de prevención que las empresas utilizan, teniendo en cuenta, ¿cierto?, el estado de la enfermedad. Entonces, en la prevención primaria hay una evaluación del impacto laboral sobre el empleado, hay una sustitución y eliminación de los entes o riesgos que puedan causar enfermedades, hay unos controles de ingeniería, es decir, situaciones o cosas que puede hacer la empresa para mejorar. Hay unos controles ambientales y el uso de la protección personal. Eso hace parte de la prevención primaria. Dentro de la prevención secundaria, entonces ya se encuentran los controles biológicos y los diagnósticos precoces de cosas que puedan suceder. Y en la prevención terciaria se encuentran ya los diagnósticos, terapias y rehabilitación, ya cuando se da el estado clínico del trabajador. Bueno, entonces aquí pues yo les quise poner unas fotos como muy colombianas, de lo que la gente tal vez por ignorancia o las empresas por no incurrir en costos adicionales hacen para que el trabajador desarrolle sus labores. Entonces, aquí se pueden observar tanto riesgos locativos como riesgos biológicos, ¿cierto? Como riesgos eléctricos. Entonces, podemos ver que el no uso de las herramientas y de los elementos de protección personal es la primera causa de accidentes e incidentes laborales. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, nosotros en Quicholado tenemos al Baluti trabajando allá todos los días. Y nosotros sabemos que ella tiene que manipular todos los días un elemento cortopunzante, que es el cuchillo, ¿cierto?, para picar las frutas. Entonces, ella está picando la piña y con una mano sostiene la piña, con la otra mano sostiene el cuchillo y a ella uno puede prever una situación. Y es que, por ejemplo, ella aplique una fuerza mal aplicada y se le vaya la mano y la corte. Entonces, ¿cuál es el elemento de protección que ahí se debe usar? Un cuchillo, un guante en la mano que está sosteniendo, que sean como metálicos y que prevengan las cortadas, como los que usan los carniceros. Entonces, son elementos muy básicos y muy fáciles y son situaciones que uno puede prever fácilmente para que no ocurran incidentes y accidentes laborales. Por último, pues quiero recordarles que la razón más grande de tener seguridad en el trabajo realmente puede ser la más pequeña, que la seguridad del empleado y del empleador
no se negocia. Son cosas que deben existir, el uso de tapones auditivos. Esta semana estoy haciendo un curso de auditorías internas y decía un trabajador, es que yo no uso los tapones auditivos de inserción porque mi oído es muy pequeño y eso me talla. Entonces yo no quiero usarlo más. Entonces nosotros que éramos los que estábamos haciendo la dinámica ese día, le decíamos que realmente no había ninguna otra opción y que no se podía negociar el uso de los tapones auditivos. Y realmente así debe ser. Si Albaluci a mí me dice que no quiere usar el guante, pues es que hay que usarlo, porque ante una ARL yo soy el culpable, ¿cierto?, del no uso de los elementos de protección. Además de eso, quiero compartirles por acá que por medio de la página, perdón, ay, ¿cómo hago? Esto no me deja, ya. Por medio de la página del Ministerio de Trabajo, ustedes pueden encontrar mucha información sobre cuáles son, por ejemplo, la tabla de enfermedades laborales, cuáles son las nuevas normas que están rigiendo el Código Sustantivo del Trabajo, el sistema de gestión y seguridad del trabajo. O sea, toda la información la pueden encontrar en la página del Ministerio del Trabajo. Asimismo, pues quería compartirles un video sobre cómo debe ser implementado el sistema de gestión. Miremos a ver si se escucha. ¿No? Bueno, no sé si me escuchan. ¿Escuchan el video o no lo escuchan? No. Bueno, listo. Entonces yo voy a dejarlo correr y les voy contando. Entonces dice que desde enero del 2016 comienzan a vencer los plazos para la aplicación del sistema de gestión. Es decir, esta información no es nueva, viene surgiendo desde hace mucho tiempo y desde enero del 2016 empieza a regir para el cumplimiento en las empresas. Entonces, dice que todas las empresas públicas y privadas, contratantes, organizaciones de economía solidaria, cooperativas y empresas temporales deben implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nadie está exento de esto. ¿Por qué? Porque se debe brindar condiciones de seguridad en las actividades diarias del trabajador. Ese es el único fin. No es por molestar a los empleadores ni nada, o sea, esto tiene un fin más social. Entonces, el incumplimiento de esto ocasiona sanciones para las empresas, ya sean monetarias y hasta el cierre de las empresas al final. Entonces, los plazos, de menos de 10 trabajadores hasta el 31 de enero del 2016, de 10 a 200 trabajadores hasta el 31 de julio del 2016, de más de 200 trabajadores hasta enero 31 del 2017. Esos son los plazos autorizados para realizar la aplicación del sistema de gestión. Yo no sé si ustedes, cierto, aquí somos varios los que somos empleadores y tenemos esa obligación. Realmente, así sea uno o sean dos, los trabajadores que existan, tenemos que tener como una obligación social y de seguridad con las personas que trabajan con nosotros, porque depende de nosotros la seguridad de ellos, ¿cierto? Para eso entonces les voy a mandar ahí al grupo una plantilla de cómo se debe implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Con esa plantilla ustedes pueden simplemente llenarla. Entonces ahí se realizan unas calificaciones, ya sean cualitativas o cuantitativas, de los riesgos, las actividades, la cantidad de personal con el que cuenta la empresa. O sea, ahí no es sino llenarlo todo y establecer los procesos, procedimientos, los elementos de protección y todo lo que tiene la empresa. Entonces ahí se puede establecer pues un sistema de gestión.
Obviamente, como les dije, esto es un ciclo Deming, es planear, hacer, verificar, actuar. O sea, siempre encaminado a una mejora continua y es algo que tiene que estar cambiando, es algo que tiene que estar mejorando continuamente, pues para poder que se den realmente condiciones de seguridad. Ya, eso es todo lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta. Erika, muchas gracias. Pero muy interesante el tema. Tengo dos preguntas. Sí, La claro. primera es de mi parte laboral, o sea, yo como contadora, muchas de las empresas piensan que es una responsabilidad del contador implementar el sistema. ¿Es así o no? No, la responsabilidad no es del contador. Debe haber un profesional, las empresas deben contar con un profesional en seguridad y salud en el trabajo y deben contar también con personas de la administradora de riesgos laborales que les ayude a cumplir todos esos procesos de sistema de gestión. Pero hasta donde yo tengo entendido, el contador no tiene nada que ver con el tema. Sino que sí pasa mucho a nivel laboral que los propietarios, bueno, las empresas están pidiéndole al contador que busque quién va a implementar el sistema, que revise la ejecución, bueno, pues que hagamos como todo el tema de la implementación. De pronto, Marce, no en la parte de implementación, sino en la parte como de costeo de las actividades anuales, en lo que les mostraba del plan. De pronto ahí ustedes como contadores tengan una tarea como de asignar todos esos rubros que van a estar destinados a las actividades del sistema de gestión. Pero yo creería que para la implementación tienen que ser estrictamente profesionales en seguridad y salud en el trabajo o en áreas similares, ¿cierto? Bueno, y la otra pregunta es en el tema del hogar. O sea, cuando tenemos un empleado, por ejemplo, ustedes que tienen a Alba, para mí es como el equivalente a una empleada de servicio. O sea, tiene, por ejemplo, la empleada de servicio corta, muchas veces utilizan ácidos, bueno, pues muchas cosas que afecta la salud del empleado. Entonces, uno en la casa, ¿qué podría hacer como para prevenir? Porque obviamente pues uno les paga los riesgos profesionales, pero no hace la parte que le corresponde como empleador. Pues Marcia, vea, lo primero es brindarle como las condiciones de protección, ¿cierto? Yo sé que es muy difícil uno, por ejemplo, decirle a una persona que le colabora en la casa, use un guante, por ejemplo, de metal en la cocina cuando va a cortar, ¿cierto? No, jamás. Pero sí hay unas condiciones básicas y de cuidado que uno como empleador debe tener en cuenta. Además de que si uno tiene una persona en la casa, debe pagarle el ARL. Eso sí es básico. El ARL se paga en diferentes rangos, ¿cierto? Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. De la actividad. Creo que usted es la que nos habló de las actividades, ¿cierto? De los riesgos. Entonces, es pagarle un riesgo 1, que son las actividades cotidianas del hogar, y estarla como diciendo que debe cuidarse, que debe poner atención, que debe tener cuidado, ¿cierto? Yo me imagino que eso es lo que se debe hacer en una casa. Y darle como las instrucciones para que realice una actividad. Obviamente hay cosas que no se pueden evitar o que no se pueden prever, una cortadura en la cocina, o me tropecé, ¿cierto? No, pero son cosas básicas que pueden pasar en cualquier lugar, exista o no exista, como cualquier situación. ¿Sí me entiende, Marte? Sí, claro, completamente claro. Y pues obviamente, Marte, tiene que estar afiliada a la administradora. Dale, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sí, yo tengo una, doctora Erika, ingeniera Erika. Sí, dígame, Juan Manuel. Si un empleado de ninguna forma, después de decirle utilice las cosas de seguridad y no los quiere utilizar, que por qué no, para despido. ¿Para despido? Sí, claro que cuando uno hace una contratación en una empresa, uno tiene unas políticas y en el contrato se deben establecer
que hay unas reglas mínimas que se deben cumplir o si no, sea causal de despido. Esa debe ser una causal mínima. El no uso de elementos de protección personal en ese caso. Bueno, Porque, Erika, porque si no, yo como empleador tengo que acarrear con las consecuencias. Claro que si yo logro demostrar que yo le he brindado la capacitación, inducción suficiente, además de los elementos de protección personal, y que él por ignorancia no los ha usado, yo puedo curarme en eso como empleador, pero ahí ya el empleado debe pagar. Además de que la ARL no responde si es algo como de que no use el elemento sabiendo que se le ha brindado toda la información y los... sí, por eso, Erika, pero repito la pregunta, hagamos de cuenta que yo tengo un empleado hace mucho tiempo y él dice, no, es que yo no pongo eso, yo sé trabajar así sin eso, yo con eso no soy capaz de trabajar. ¿Yo lo puedo echar así sin tener nada en el contrato o qué puedo hacer? Porque es que... Sin tener nada en el contrato. Sí, porque el Usted no contrato usted no lo tiene establecido en el contrato como una causal de despido. Sí, porque es un contrato antiguo, eso no existía antes. Ah, Juanma, entonces usted hace memorandos por no uso de los elementos de protección personal y ya después puede causar despido por el no uso. Además, cuando uno implementa el sistema de gestión, esa debe ser una de las políticas, el uso de los elementos de protección personal. Entonces, ahí ya hay una causal de despido. Bueno, gracias. Bueno. También puede ser, pues se puede dar como un desacato. Eso es un desacato pues como a las normas o a las instrucciones que le está dando el empleador. Sí. Sí, pero entonces cuando decía Juan Manuel que es que no, en mi contrato laboral no está establecido que eso es una causal de despido, pues entonces lo mismo, es con memorandos, llamados de atención, yo puedo hacer uso de esas herramientas para justificar que es una persona que no está haciendo uso de los elementos de protección y que eso es obligatorio, el uso es obligatorio en la empresa. Por aquí me están diciendo que uno le puede agregar al contrato un otro sí. ¿Un qué? Aquí me están contando que uno le puede agregar al contrato laboral actual un otro sí, en donde especifique, digamos, que si actualmente no tenía esas, en el contrato actual no tenía esas especificaciones. Ah, sí, es verdad. Es verdad, pero no solamente agregarlo, es divulgarlo. Es divulgarlo y no solamente para él, o sea, no hacerlo como después de que pase, sino divulgarlo en el momento en que yo lo vaya a añadir y no solamente a ese contrato de trabajo, sino a todos. ¿Me hago entender? Erika, muchas gracias. Erika. Sí. Muchas gracias por este aporte tan importante. Yo tengo una pregunta, pues yo no sé, es como ignorancia mía, pero pues no sé. No, pregúntele. Cuando uno, si no sabes, no importa, pero cuando uno paga como independiente, la salud, la seguridad, la pensión, todo eso, sí. Como independiente no hay que pagar la ARL. Sí. Y no sé por qué. No, si uno paga todo como independiente, uno debe pagar ARL. Es que los paquetes vienen completos. Hasta donde sé, creo que los paquetes vienen completos. Pero igual si uno paga pensión, cesantías, o sea, si uno paga todo el paquete, debe venir ARL, ¿no? No. Los independientes tienen una opción y es pagar, o sea, como mínimo deben de pagar 2 de los 4 o 6 obligaciones que tenemos en el tema de seguridad social. Pueden pagar salud y pensión como obligación. Y hay opcional caja de compensación familiar y riesgos profesionales. O sea, uno puede pagar las 4 cosas, pero son opcionales el tema de riesgos y caja de compensación. O sea, yo podría pagar 3 o las 4 o solo las 2 que son obligación. Ah, perfecto. Gracias, Marta.
Erika, muchísimas gracias por ese aporte, por la preparación que de verdad se ve que tomó muy buen tiempo, por el manejo, pues, el conocimiento en este tema que a todos nos concierne, pues, porque o los que somos, pues, empresarios, o hasta inclusive, pues, lo que dice Marce, una empleada en la casa y todo eso, ese tipo de acciones y de prevenciones son muy importantes para evitar como conflictos y problemas futuros. Muchísimas gracias, Erika, por el aporte. No, es con mucho gusto para todos. Igualmente, pues hay que saber que esto es información general, ¿cierto? Si nosotros también somos empleados, pues debemos saber cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos en una empresa y tratar de colaborar, ¿cierto?, en el cumplimiento de ellos. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace parte del sistema integrado que debe ser actualizado y pues es importante tenerlo en cuenta. Igual, muchas gracias, y si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Pues, ahorita dice plazos y cosas de cumplimientos, ¿cómo hace una empresa pues para decir como listo, ya cumplí con esto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Como solo con la publicación o con tenerlo en papeles? ¿Tiene que hacer? Pues lo que pasa es que el sistema de gestión es actualizado, ¿cierto? Y uno lo tiene como empresa. Y si, por ejemplo, yo estoy aplicando a certificaciones, si yo quiero certificaciones ISO, si yo quiero ISCONTEX, si yo quiero OSAS, si yo quiero, por ejemplo, implementar la auditoría, si yo estoy en auditorías, si quiero implementar un sistema integrado, todas esas cosas son importantes, al menos en el área de seguridad y salud en el trabajo, porque me permiten a mí tener certificaciones de calidad y así. O sea, son cosas que me pueden exigir los clientes o los proveedores, y eso hace parte de las exigencias. Entonces, así es como ellos se dan cuenta que yo estoy cumpliendo con esta parte de seguridad y salud. Para complementar, Erika, el gobierno tiene comisiones y hace visita a las empresas y revisa que estén con las el auditorías. sistema. Hacen auditorías. Y si uno no Sí, lo tiene, sí, le dan es verdad. plazos. Es verdad, y es lo que les digo, hay sanciones para las empresas que no cumplan con el sistema de gestión y pueden acarrear hasta el cierre de la empresa, porque es que no se están brindando las condiciones óptimas a los trabajadores. Entonces, eso es muy importante, realmente es muy importante tenerlo en las empresas, no solamente por cuestiones de calidad, de certificaciones, sino también por uno como responsabilidad como empleado, brindar unas condiciones óptimas. Gracias, muy bacano todo, Erika, la felicito, muy buena la propuesta. No, gracias a ustedes. No, a veces la implementación de todo este tipo de cosas acarrea unos costos para las empresas, pero realmente lo que se busca es generar un ambiente laboral pues más cómodo, más agradable, más seguro. No es lo mismo cuando usted hace las cosas como con dudas o que le puede pasar algo. A veces, digamos, en el tema que yo les decía de posturas y todo eso, o tenemos todo un plan de pausas activas, de mantenimiento, toda esa parte, a veces reduce los días de incapacidad, mejora la productividad de la empresa, y a todo se le genere pues todo ese impacto. En la universidad hicimos un trabajo con una empresa donde le damos unas pausas activas, donde más o menos al año incapacidad era de 200 personas. Al generar el programa de pausas activas se redujo a 80 y pues se vio el impacto positivo que tuvo pues ese programa. Que tuvo que pagar unos profesionales, que les llevó tiempo, recursos, pero a la larga es más lo que se recibe que lo que realmente se ha gastado. Entonces son programas muy importantes que se deben tener en cuenta e implementar, y no solo en las empresas grandes, en todo nivel. Todo eso genera agrado, genera como esa parte de mira, se están preocupando por mí, están interesados en tener un ambiente laboral adecuado y idóneo para la ejecución de lo que se está haciendo. Entonces tenemos profesionales en deportes y industriales que generan el programa. No, lo que Juan David dice es muy importante y él toca un
tema bien especial, y es que no solamente genera beneficios externos, sino también de autoconocimiento y de satisfacción laboral, que eso puede generar mejoras económicas y mejoras ambientales en la empresa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, con Erika, mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Al grupo les envié el formato para implementación del sistema de gestión. Igual, si alguien tiene alguna pregunta o algo, con mucho gusto nos estaremos comunicando. Gracias a todos y que descansen. Gracias, igualmente.